Bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. Si tú no has escuchado la parte anterior de este episodio, te recomiendo que lo hagas en este momento. Si tú ya lo hiciste, entonces comenzamos. Ellos sí conocen de Cristo hasta cierto punto, pero ellos niegan una verdad fundamental de Cristo, que es la crucifixión. Uno cuando discute con quien sea, hasta con los ateos, uno puede concordar que Cristo murió en una cruz. Las diferencias empiezan a partir de la resurrección, con los ateos, o Mm, con, o con otras personas que respetan la historia y son de otra creencia. Pero para los musulmanes ellos no pueden creer en que Cristo realmente murió crucificado, porque en su Corán dice, en el Sura 457 dice, no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así, es decir, ellos pensaron que lo estaban sacrificando. Y luego al final termina diciendo, pero ciertamente no le mataron. Entonces, si no le mataron, no resucitó. claro, Y si no eso sí sería imposible. resucitó, si no resucitó, entonces, ¿cómo tenemos esperanza en la resurrección de los muertos que el mismo Corán enseña? El mismo Corán, de hecho, enseña la resurrección de los muertos. Ahí en el Sura 355 habla del día de la resurrección. Pero si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza en la resurrección porque Él es primicia de la resurrección. Y yo creo que es importante decir que además de que es un hecho histórico, en la revelación de los evangelios, que ellos técnicamente dicen que ahí también está la verdad, habla de la crucifixión. Mira, en Mateo 26:2 dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es decir, Cristo anuncia su crucifixión. Luego, Lucas 23:23 dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Esto es Lucas 20, en Lucas habla de cómo la gente pedía que lo crucificaran. Es decir, se anuncia la crucifixión, se pide que lo crucifiquen y luego ¿qué pasa? En Juan 19:41, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Es decir, aquí ya lo crucificaron, ya murió y luego en ese sepulcro es donde lo metieron. Y en Mateo 28:5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces, híjole, ahí es muy difícil negar la crucifixión, entonces tienen que hacer unas cuantas artimañas ahí complicadas. Y justamente uno de los truquitos que ellos hacen para negar la crucifixión de Cristo, ellos dicen que los discípulos y todas las personas ahí presentes, pues realmente sí vieron por ahí que estaba alguien como Cristo crucificado. Esto se llama, es una teoría que se llama de la sustitución. Ellos creen que, y esto va a ser complicado explicarlo, pero tú estás viendo a Cristo y crees que, y estás seguro que esa persona es Cristo, pero realmente es Judas. Ellos creen que Alá le puso la cara de Cristo a Judas y por eso la gente lo confundió y se hizo entonces una especie de justicia cósmica. La otra teoría de la crucifixión, de cómo crucificaron a otra persona en lugar de Cristo, pero a la vez todos vieron a Cristo, es que fue con Simón de Cirene cuando lo ayuda a cargar la cruz, entonces de pronto se hace un cambio y el que todos veían como Cristo era realmente Simón de Cirene y él fue el que crucificaron. Pero no, honestamente no tiene Mm, sentido. Y no, por con, ningún lado. sí, no, y con el perdón, para que se entienda un poco el concepto, en el Islam realmente creen que a pesar de que haya estado viendo como Cristo y que haya estado idéntico a Cristo, no era Cristo ni en sustancia, ni en alma, ni en cuerpo. Y eso solamente con el perdón, de verdad, de los católicos que escuchan eso, solamente se me ocurre con el ejemplo de la transubstanciación, que es cuando se consagra la hostia y el vino ahí en la Eucaristía y que se supone que es literalmente la sangre y literalmente el cuerpo de Cristo, pero a la vez tú solamente estás viendo vino y una hostia, porque eso es lo que tus ojos ven, pero pues ellos están convencidos que literalmente esa es la carne y la sangre de Cristo de manera literal en sustancia, en alma y en cuerpo. Bueno, haz de cuenta, lo mismo pasa
que en sustancia, en alma y en cuerpo es Judas, pero tú estás viendo ahí a Cristo, es decir, no cambia, pero tú, al menos los del Islam, te dicen de que, pero es que sí era. Entonces, pues bueno, por los Mm. mismos elementos que a mí se me hace, y lo digo con respeto, se me hace muy complicado creer la transubstanciación, y teológicamente tampoco creo que sea algo que se sostenga, pero eso ya es otro tema. Por esos mismos elementos es que tampoco puedo creer yo en la teoría de la sustitución que los del Islam manejan. Y yo sé que los católicos tampoco van a creer en esa teoría de la sustitución porque obviamente no tiene lógica. O sea, no, esto no es de que si crees en la transubstanciación, entonces debes de creer en la teoría de la sustitución. No, pero pues es un poquito un paralelismo ahí parecido de que cómo algo cambia de sustancia sin específicamente verse diferente. Eso es lo que ellos creen que pasó. Y la otra teoría es que Alá no permitió que muriese, es decir, que lo torturaron, que lo golpearon, que le hicieron de todo, pero que no murió. No sé cómo creen que es eso, si le clavaron hasta el final una lanza. Imagínate que Cristo está todo acabado, pero fíjate que esa es como su teoría, entre comillas, más coherente. Porque, y esa pregunta te la hago a ti. Si tú que eres cristiano y dices que Dios resucitó a Cristo, entonces, ¿por qué carambas no lo pudo haber mantenido vivo? Bueno, yo como cristiano te respondería que Dios reveló que la paga del pecado es muerte. Ujú, Es decir, alguien tenía que morir. ujú, En principio nosotros como pecadores, toda la humanidad como pecadores porque cometemos pecados, y entiéndase para cualquier persona atea o no creyente que esté escuchando también este podcast, los cristianos no creemos que dejamos de ser pecadores, no sé de dónde salió ese mito. Nosotros tenemos muy en claro que seguimos pecando, no queremos pecar, sí, nos arrepentimos de los pecados, claro. pero aún no queriendo hacerlo, lo seguimos haciendo. Entonces, eh, la paga por ese pecado era la muerte. Ahora, si nosotros pagábamos, moríamos y quedábamos muertos. Pero Dios en su infinita misericordia decide Él dar su vida, Dios, Cristo Jesús, dar su vida para pagar por los pecados de los demás, de nosotros, y después resucitar, porque Él sí podía hacerlo. Si Ujú, nosotros pagamos, ahí quedamos y se acababa para siempre. Y era la eternidad en separación completa de Dios y nunca más íbamos a poder tener la esperanza de una vida eterna, de felicidad, de adoración perpetua a Él, de salvación, nada de eso. Entonces, eh, sí, tal vez, sí pudo haber sustituido, digamos, tal vez. Tal vez lo pudo haber sustituido, tal vez pudo incluso ni siquiera mandarlo a morir, pero por su misericordia así lo estableció y así lo hizo. Es una de las cosas que yo también muchas veces he meditado y pienso, wow, ¿por qué tanta gente ve eso como algo malo? Que Dios haya decidido el dar su vida. Bien a Dios como la cosa más mala, más egoísta, más de todo, cuando, ok, o sea, se murió. No tenía que morirse. No era ujú. su culpa lo que nosotros hicimos, Amén. pero decide hacerlo por amor. Y ahí está. Sí, y justamente me recuerda mucho aquí en Hechos 17, 3, 17, 3 dice de que declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, aquí, esto lo dice Pablo, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Por eso los del Islam odian a Pablo, porque Pablo es muy bueno explicando por qué tenía que morir Cristo. Es muy bueno explicando también la divinidad de Cristo, que es otra cosa que niegan, y ya lo vamos a ver. Pero no es solo Pablo el que dice esto, Cristo también lo dijo. Juan 10 del 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para Amén. volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No hay para dónde hacerse. Hasta el mismo Cristo decía que él tenía que morir. Él lo sabía, como tú bien explicaste. Él pagó por nuestros pecados. Él cargó con todo nuestro pecado. Él cargó con él. Y eso es algo que al musulmán le cuesta entender, esa parte, y yo los entiendo. Ellos dicen, es que cómo un hombre va a cargar con el pecado de otro. Fíjate que eso se los puedes contestar enseñándoles que creo que es en el libro de Sahih Muslim, de su tradición, existe
existe la transacción de pecados. Cuando alguien muere, tú le puedes pedir a Allah que te transfiera los pecados de esa persona para que esa persona pueda entrar al cielo. Y entonces tú con buenas Sí, obras pagues por los bueno, pecados de los demás. Y eso es curioso porque su religión es una religión sacramental en la cual tienen que cumplir ciertas buenas obras de justicia y hacer una balanza con las malas y quizás así tengan el mérito necesario para ir al cielo. Pero en el cristiano, para el cristiano, en el cristianismo, dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios 2:8. En Tito 3:6, creo que 3, 5 al 6, no estoy seguro, pero dice, y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento en el Espíritu Santo. Algo así, pero lo primordial es eso, que nos salvó no por obras de justicia que sí, nosotros. literal, Entonces, nosotros somos salvos por gracia. En el Islam son salvos por una balanza de obras buenas con malas y la fe en Alá que tienen. eh, y al final termina siendo una religión sacramental. Una religión sacramental en las cuales las obras son realmente la fuente de la salvación. Porque si realmente fuera la fe, entonces, ¿de qué balanza de obras me están hablando? ¿Cómo Cristo pudo haber salvado al ladrón en la cruz? De ninguna manera. Bueno, ni siquiera un ladrón tal ujú, cual, podría ser un ladrón, pero yo creo que era peor, si lo estaban crucificando era peor. ¿Cómo pudo haber sí. salvado a ese hombre con que solo se arrepintió y creyó en él? Entonces, realmente lo que salva es la fe y las obras no salvan, pero sí son una manifestación de un corazón convertido realmente. Entonces, yo creo que No esa que tiene. discrepancia de la crucifixión es algo importantísimo entre el Islam y nosotros. Ahora sí, perdón, prosigue. Sí, ahora con lo que estás mencionando me hacía pensar también la gran diferencia que nosotros tenemos en cuanto a que nosotros tenemos eh, una claridad, un convencimiento de nuestra salvación, pero bajo la creencia de ellos yo no creo que podría tener un convencimiento de eso. Ellos tienen tal vez una esperanza a lo mucho, porque ponte a ver, si yo te dejo que me transmitas tu pecado y yo empiezo a hacer obras porque supongo que soy muy bonito y hago muchas cosas y con eso voy apilando, dándome más crédito, ganando más mérito para, digamos, tal vez, porque mira que ni siquiera es una seguridad, es un tal vez Sí, de buenas obras. eh, ¿Cómo saben ellos? ¿Cómo sabes tú también, por ejemplo, que yo realmente sí voy a hacer las obras? ¿Cómo sé yo que puedo cumplir bien las obras y que van a tener un significado que sea suficiente? Es más, si tú no puedes hacer tus propias obras, eh, capaz yo tampoco puedo. No puedo hacer ni las mías, y peor aún yo lo veo que tiene como que muchos huecos argumentales el tema. Y ya te digo, incluso teniendo esa, digamos, incluso cumpliendo la creencia que ellos tienen, al momento de ellos ya estar en la presencia de Dios, porque eso es lo que ellos consideran que cuando ya mueren van a la presencia de Dios, son juzgados, como que están puestas en una balanza sus obras buenas, sus obras malas, es posible que no sean suficientes. claro. Y ellos tienen su castigo ahí, entonces, pero en cambio el cristianismo es todo lo contrario. Sabemos que, como ya había dicho, nosotros somos pecadores y nuestra esperanza es Cristo Jesús, el perdón de los pecados gracias a Él, a su sacrificio. No nos ponemos a que chuzo y es que si de aquí a mañana yo digo una mentira y tal vez eso me hace ir al infierno, así me arrepienta, no tengo que hacer algo porque no sé si es que realmente me voy a salvar. No dependemos nosotros de nuestras obras, de que seamos caritativos o que querramos cumplir la ley, porque el mismo Dios dijo que nosotros no podíamos cumplir toda la ley, y así es, no podemos cumplirla. No hay alguien en todo el mundo que pueda pasar un día cumpliendo absolutamente todo lo de la ley. Otra de las razones por las que era necesario que Cristo viniera, porque Él sí pudo y sí cumplió todos los puntos de la ley, aunque eso no era lo que nos podía salvar. Sí. Entonces, si humanamente no podemos. Sí, efectivamente. Y yo creo que eso que acabas de decir de la ley también es una diferencia, porque hay partes del Corán que son casi que realmente son copiados del Antiguo Testamento, porque Mohammed era comerciante y él hablaba con judíos y él hablaba también voy a ponerlos entre comillas, cristianos, porque eran puros gnósticos, casi, casi, puros gnósticos con los que él hablaba. Y fíjate que ese tema es curioso. Porque este cuate, muchas leyes que tiene realmente son copiadas de ahí, pero ¿por qué nosotros entonces no seguimos condenando a pedreadas y todo eso a la gente? Pues porque ya no estamos bajo la ley, la Biblia lo enseña. Eso lo enseña Romanos, que ya no estamos según la ley,
estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió la ley. Pero para todo este tema de cosas de la salvación en el Islam, ellos por eso tienen el concepto del yihad. Tanto hemos escuchado nosotros de los yihadistas, que son muy radicales en lo que hacen. Bueno, realmente yihad significa esfuerzo. Eh, el esfuerzo al que ellos se refieren, el yihad, es hacer algo que Alá te haya pedido. Entonces tú cuando mueres en yihad, estás muriendo en una orden que Alá te pidió. El yihad en cierta parte es bélico, en cierta parte sí es bélico y de hecho Mohammed hacía más alusión a lo bélico. ¿Por qué? Porque Mohammed así era bélico, pero hoy en día hay muchos musulmanes que no toman la parte bélica gracias a la doctrina de la abrogación. Pero bueno, entre que si son peras y son manzanas, te voy a leer algo que decía Mohammed. Decía que el cielo de Alá era tan hermoso y tan maravilloso que nadie quisiera regresar a la tierra. Así le regalaran todas las posesiones que pudieran tener en tierra. A nadie le gustaría irse al cielo, excepto si fuiste un mártir. Y dice, quienes han visto la superioridad del martirio, van a querer regresar al mundo para que los maten de nuevo en yihad. Por eso las obras son tan importantes en el Islam, porque Wow. hay un tipo de obra que es en yihad, que es eso que te hace querer volver a la tierra a volver a morir. Entonces, por eso ves que gente de pronto se pasan a cosas como las Torres Gemelas, por eso llegan hombres bomba, por eso, porque ellos están muriendo en yihad y para ellos es la muerte más gloriosa que pueden tener. Y eso los sunitas radicales lo tienen en la mente. Los de Al Qaeda, también en el tema de los talibanes, también ellos lo tienen en la mente. Entonces, por eso hay que tener cuidado siempre con estas religiones sacramentales, con estas religiones de obras. ¿Por qué? Porque las obras no salvan. A diferencia del cristianismo, para nosotros los mártires son que los matan por razón de su fe, no porque ellos hagan una cosa que Alá les pidió y mueran en el intento o que su intento realmente haya sido un suicidio para matar a En el otras cumplimiento. personas. Ajá. Realmente un mártir cristiano pues es esta mentalidad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya, de ahí en fuera no hay, no hay más. Y yo creo que eso es lo que, otra de las cosas que tanto chocamos nosotros con el Islam. Y otra de las cosas también, por ejemplo, es la relación con los no creyentes, perdón, la relación con los no creyentes. Eh, en el Islam, Ah, por sí. ejemplo, tus amigos no deben de ser infieles. En el Sura 328 lo dice que los creyentes no tomen como amigos a los infieles. Pero nosotros los cristianos sí tomamos como amigos a los no creyentes porque les queremos compartir. Y luego también dice que no se junten con los cristianos y los judíos. Y entiéndase que infieles, para ellos infieles es cualquiera que no sea musulmán, es un infiel. O sea, Efectivamente, pero... Ujú. No, adelante, adelante. sí, decía que para ellos infieles cualquiera que no sea musulmán. E incluso se dice también entre los más extremistas que al infiel hay que matarlo. ¿Ya? Sí. Y como dije antes, ellos no lo ven mal, lo ven incluso bien. Prácticamente para ellos es como que un servicio bueno a la comunidad porque al matarlos, ellos a sí mismos se están probando como una obediencia correcta a Alá Ujú. y salvan las almas de los infieles. Entonces ellos más que que creen que están, poco más son, yo que sé, Superman ahí. Vato, pero el choque cultural de eso, de hecho, su mismo, creo que es el 929, la Sura 929, dice que nosotros dice, combatid contra quienes habiendo recibido la escritura no creen en Alá, y luego termina diciendo hasta que humillados paguen el tributo directamente. O sea, quieren humillar al no musulmán aquí en la Sura 9. Pero, ¿qué pasa con la Ujú. Biblia? La Biblia en Romanos 8, 36 al 37 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es que el cristianismo parte del amor de Cristo que nos tuvo para que nosotros amemos a los demás y les querramos compartir.
Cristo anduvo comiendo con pecadores y se lo reclamaron los fariseos. En Marcos 2, del 16 al 17, se lo reclamaron y Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores. Y nosotros éramos eso. Nosotros éramos eso. Y hoy en día sabemos por seguridad que somos salvos por la fe que hemos tenido en él, una fe genuina, y porque nuestras obras jamás nos hubieran podido salvar. Y yo creo que eso es algo, híjole, voy a destacar siempre ese contraste entre lo que el cristianismo enseña y lo que cualquier otra religión enseña. Las otras religiones te dicen que las obras salvan, el cristianismo te dice no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. ¿Por qué? Porque tú no tienes ese poder. El único que tiene poder para salvar es aquel que murió en la cruz, aquel que murió en la cruz y resucitó como prueba, como primicia de la resurrección venidera. Y es por eso que nosotros tenemos esa confianza, esa esperanza en que un día vamos a resucitar. Y, y yo creo que aquí entra otro problemilla con el Islam, porque nosotros decimos que Cristo cargó con los pecados de todos, pero ellos dicen, ¿cómo un hombre puede cargar con tantos pecados? Y a pesar de que ellos puedan creer en, incluso que puedan creer en la transacción de los pecados, así como lo enseña su hadith, eh, pues te dicen cómo puede cargar con los de todos. O sea, pues uno como cristiano dice, bueno, pues porque Él es Dios. Por eso puede cargar con todos los pecados. Pero en respuesta a eso, el Islam niega rotundamente la divinidad de Cristo. La Sura 572 dice que creer que Cristo es Dios es un pecado imperdonable. Eso se llama shirk en árabe. Un pecado imperdonable. ¿Por qué dice? Uh, dice, primeramente dice, no creen en realidad quienes dicen Alá es el ungido, hijo de María. Cuando dice el ungido se refiere literalmente a la palabra Cristo, que Cristo en griego significa ungido. Y para ellos Alá pues es el significado de Dios. Entonces dice que nosotros los que creemos eso, dice, los impíos no tendrán quien les auxilie, es decir, no vamos a, no, o sea, las personas que creemos que Cristo es Dios, no tenemos salvación para nada, ni siquiera perdón, es un pecado imperdonable. Y no están contentos con solo eso. En la Sura 5:116 tienen un verso donde según esto Cristo está negando su divinidad. Imagínate, eso es calumnia, calumnia, literal. Wow. Dice la Sura 5:116, Alá le pregunta aquí a Cristo, le dice, Jesús, hijo de María, ¿eres tú quien ha dicho a los hombres, tomadnos a mí y a mi madre como a dioses, además de tomar a Alá? Y ahí es donde Cristo contesta de que cómo va a decir eso si eso no es verdad. Y dice, y si yo lo hubiera dicho, tú lo sabrías porque tú lo sabes todo. Y ya dice de que tú eres el que sabe lo que hay en mí, pero yo no sé lo que hay en ti. O sea, básicamente está negando su divinidad ahí directamente, que él nunca dijo que él era Dios. Pero aquí hay un Bueno, en dato, parte yo ajá, diría, en parte yo diría ahí que ellos, a ver, tendremos un poquito que analizar de dónde sacaron esa idea de que Jesús dijo que tanto él como su madre María eran dioses. exacto, a eso. Creo yo que de los cristianos eso no salió. No, Lo quiero dejar un poquito ahí. Y por otro lado, me parece bien curioso que ellos utilicen, saquen del Antiguo Testamento, crean en eso, crean también en evangelios, pero al mismo tiempo, o sea, y digan, ahí está la verdad, pero al mismo tiempo salen como que con que Jesús no era Dios, que él no murió, entonces, ¿cómo me estás diciendo que crees? O sea, crees, pero no crees. eh, fíjate, eso que, dos cosas de las que mencionaste. La primera, sí, sí, exactamente ese pensamiento de que María es una diosa. No es que alguien se lo haya dicho a Mohammed tal cual, pero es lo que Mohammed veía cuando estaba conviviendo con ciertos grupos que se denominaban como cristianos, que realmente eran una bola de gnósticos, porque ellos le enseñaron a Mohammed el evangelio apócrifo de Tomás, ellos le enseñaron a Mohammed también el protoevangelio de Santiago. En el Corán está escrito de cuando, según esto, que Jesús hizo los pajaritos de barro y les dio vida. Eso está escrito ahí en el Corán. Entonces, de plano, era un hombre que sí escuchó esos evangelios gnósticos. Y esto lo voy a decir con el sumo respeto. Parte de la Mariología utiliza unos cuantos conceptos sacados de esos evangelios gnósticos. Y lo digo como alguien que ha estudiado ese tipo de cosas.
Mm, puede que lo nieguen, pero es evidente que sí han sacado un poco de eso. ¿Y a qué voy con esto? Realmente el tema de la Mariología viene del Medio Oriente, entonces era un lugar donde Mohammed vivió, era un lugar donde estaba arraigada la Mariología, todo el estudio referente a María. Y lo que Mohammed veía en los grupos que se decían cristianos era una devoción fuerte a María. Entonces, él en su mente entendió que la veían como diosa. Y yo sé que hay una polémica entre católicos y cristianos en ese tema, eh, porque ellos dicen que veneran a María o que la adoran en hiperdulia, y nosotros decimos que muchas veces parece que es como una diosa. Bueno, parece que Mohammed igual notó eso y pensaba lo mismo. Y esto no lo quiero decir para ofender a nadie, es simplemente el contexto en el que sucedió. Porque la Mariología empezó a ser fuerte a partir del 500 después de Cristo. Mohammed empieza a tener sus revelaciones, entre comillas, en el 600, 612, creo, después de Cristo. O sea, sí estamos hablando de que pudo haber tenido esa influencia del ambiente donde andaba. Y por, por otro lado, de lo de la divinidad de Cristo, es curioso cómo, como tú dices, niegan los evangelios en cierta forma y aún así los creen al mismo tiempo. Es muy raro, pero ellos, el argumento que utilizan, y te lo voy a decir, dicen, es que Cristo nunca dijo en el evangelio que era Dios. Eso es lo que ellos dicen. Dicen, enséñame un texto donde Cristo haya dicho que es Dios. Aunque de hecho sí, sí hay, Sí, los sí lo hay. hay, sí. Pero el argumento que ellos utilizan es ese. Y esto lo saqué de un ex musulmán convertido al cristianismo. Él ya falleció, se llamaba Nabil Qureshi. Su libro se llamaba, para que lo busquen, era Seeking Allah, Finding Jesus, buscando a Alá, encontrando a Jesús. Es la historia de su conversión. Él venía de una familia misionera musulmana, es decir, ellos se encargaban de casi que evangelizar con el Islam. Entonces él dijo que el versículo que más le convenció, porque él no quería tomar el Evangelio de Juan porque los musulmanes dicen que Juan no tenía idea de qué hablaba y que Pablo había modificado el cristianismo, entonces tampoco las cartas paulinas les gustan. Fue Marcos 14, el 62, que fue el primer evangelio escrito, fue el de Marcos. Dice, y Jesús le dijo, yo soy. Esto se lo contesta creo que al sumo sacerdote. Le dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto hace referencia al menos a tres versículos, que es Éxodo 3:14, donde se le presenta a Moisés como yo soy, en Daniel 7, del 13 al 14, donde habla que había uno como hijo de hombre, y que aparte decía que, y he aquí con las nubes del cielo venía. O sea, y justamente en el texto de Marcos dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, es un paralelismo brutal. Cristo realmente está citando eso. Y Ujú. también lo otro es Salmos 110:1, que esto les gusta mucho a nuestro hermano, el Emilio Yit. Salmo 111, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y este es el versículo más citado en el Nuevo Testamento. 24 veces fue citado este texto. Entonces, básicamente, que Cristo está dando tres textos en los cuales se refiere a su deidad. Son clarísimos, pero clarísimos. Básicamente, como nosotros sabemos, el arca del pacto, como Hebreos menciona, son lo que tenemos hoy aquí en la tierra eran sombras de lo que está allá arriba en el cielo. Entonces el arca del pacto era el trono. Y el trono, el arca del pacto se guardaba en el lugar santísimo. Entonces el trono estaba en el lugar santísimo, cerca de la presencia de Dios. Y una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar, tenía el privilegio de entrar al lugar santísimo y estar tan cerca de la presencia de Dios y estar cerca del arca. ¿Y sabes qué pasaba? Se tenía que meter con una tela amarrada en la pierna, por si cometía alguna blasfemia, por si tenía un mal pensamiento, por si venía en pecado, se iba a morir de estar tan cerca de la presencia de Dios y estar impuro. Entonces tenían que jalarlo, por eso si se moría, lo jalaban con la cuerda, con la tela que se amarraba. Y Cristo básicamente está diciendo, yo me puedo sentar ahí, yo tengo el derecho de sentarme ahí. Y eso es literalmente decir que es Dios. Hay otros versículos como Marcos 6:50 y Juan 8:50, donde Jesús también se presenta como yo soy. 8:58.
Ajá, perdón, sí, 8:58, donde se presenta como Dios. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y por esto quisieron matarlos los maestros de la ley, porque ellos Ajá, sabían exactamente a qué se refería. Y para ellos era exacto. blasfemia que él haya dicho yo soy, porque él, según ellos, él no era, entre sujeto tácito, Dios. Ujú. Y eso fue Eso, blasfemia para ellos. exacto. Para los judíos no era blasfemia decir que eras el Mesías, ¿eh? Había Mm, muchísimos mesías y hasta le dijo de que, ay, ¿a poco tú eres el que ha de venir? Es como ya estaban acostumbrados a todos los falsos mesías que estaban por ahí rondando. Pero el tema es que este mesías dijo ser Dios y eso sí era penado por la muerte para los judíos. Entonces, el hecho de que Cristo haya sido condenado a muerte significa que sí declaró su divinidad y eso es un argumento que se le puede dar incluso a los musulmanes, decirles, oye, pues tú sabes que en la ley judía solamente ese pecado de la divinidad era el que acarreaba muerte, decir que eras el Mesías, no, pero decir que eras Dios, eso acarreaba la muerte completamente. Entonces, nosotros podemos decir amén y con toda seguridad que el Señor Jesucristo es Dios mismo y no cabe ninguna duda para eso. Entonces, fíjate que en el Islam, en el Sura 3, hay muchas cosas que Jesús hizo. Hay muchísimas. Dice que limpió a los leprosos, que curó a los ciegos, a los sordomudos, que tuvo un nacimiento virginal, ascendió al cielo. Eso no lo creen todos, pero sí hay una parte que dice que Alá dice que te ascendí hacia mí o algo así, pero sí habla de ascender. Y también creen que va a venir en los tiempos finales por su escatología, que ellos creen en el Mahdi, que va a venir después Cristo y cosas bien raras, que eso mejor búsquenlo en internet. Mahdi, ese es el Mahdi, esa es como su figura que ellos esperan que ha de venir. Pero puedes creer todas esas cosas. Si tú lees el Corán, puedes creer todas esas cosas, menos lo que Romanos 10:9 dice. Básicamente dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, si confiesas que ese ungido, que Cristo es Dios, eso está prohibido en el Islam, pero la Biblia te dice que lo tienes que hacer. Si tú crees que Dios le levantó de los muertos, es decir, que murió y resucitó, eso también está prohibido en el Islam. Ahí son las tres cosas que están prohibidas. Entonces, básicamente, el Corán y la religión islámica prohíbe que la gente se salve. Básicamente, están condenando lo único que da salvación, que es creer que Cristo es Dios y que lo levantó Dios de los muertos. Y así es como somos salvos, por esa fe realmente. sí, mira, se me hace bastante, digamos, de terror cómo las creencias en cuanto al cristianismo y al islam son tan opuestas al punto de que no solo nos prohíben la salvación al negar los requisitos para ser salvos, sino que además creen que para nosotros ser salvos nos deben matar. Entonces, ahorita yo recordaba algo, algo que dijo alguna vez un cristiano que conversaba con un ateo, típico de nosotros andar contando de nuestra fe, evangelizando. Sí, Le decía, en la conclusión, ya después de haberle dado, me imagino, todos los versículos y tal vez hasta contado testimonios, dice, mira amigo, después, y él obviamente el ateo no creía, dice, mira amigo, si yo estoy equivocado, no pasa nada ni conmigo ni con usted, porque nos morimos y no hay ni cielo, ni hay infierno, ni nada. Pero, ¿qué tal si yo tengo la razón? Yo estoy a salvo, pero ¿y usted? Entonces, sí me llama muchísimo la atención, me llama muchísimo la atención el tema con ellos, porque pues claramente nosotros creemos que nosotros, por mera misericordia del Señor, hemos sido salvos y hemos sido partícipes de su verdad, que nos ha dado la fe en Él. Pero, y porque nosotros nos hemos centrado en creer en Él. Algo que recordaba yo ahorita también es el hecho de que no solo en mi iglesia, sé que en muchas es así, tanto creyentes como pastores constantemente decimos, mira, amigo, no me creas a mí, créele a la Biblia es la palabra de Dios. Yo podría estarme equivocando en una cosa, en otra, pero tú contrarresta lo que te acabo de decir con lo que dice la palabra de Dios. Si no coinciden, yo estoy equivocado. A mí no me creas, yo no soy un líder superior, un que tuvo una revelación especial, que me bajó el ángel, me bajó el profeta, me bajó Jesús, me bajó Dios a decirme, ahora sí yo te doy la verdadera creencia. No, nosotros simplemente tenemos la escritura,
es nuestra máxima autoridad porque creemos que es la palabra de Dios Amén. y creemos en Dios. Eh, Sin embargo, como ya habíamos mencionado antes, ellos, a pesar de que tienen su escritura, su texto sagrado, a pesar de que creen en varias cosas del Evangelio, a pesar de que tienen su origen también en las antiguas escrituras, en el Antiguo Testamento, tienen la tendencia a creer más en su magisterio, a creer en Mohammed, eh, en la tradición, incluso podríamos decir, o Ujú. incluso también en sucesores de Mohammed, que pueden o no compartir las mismas creencias que él. Por eso, como yo mencionaba, ellos también tienen sus distintas corrientes de creencias, de pensamiento. No todos piensan exactamente las mismas cosas. Sí. Aunque tanto extremistas como no extremistas, o digamos sunitas y Chiitas. chiitas, Ujú, sí. y chiitas, sí, eh, aunque los sunitas que son la mayoría, el 85%, y los chiitas que son un menor porcentaje, el 10%, no ambos tienen las mismas prácticas, pero ambos grupos sí tienen en su gran mayoría las mismas creencias. Entonces, tal vez Ujú. los unos sean extremistas y los otros no, y maten, y los otros no sean extremistas, pero solo en el hecho de que no matan. Ujú. Eh, entonces, yo pienso que se han dejado lastimosamente llevar demasiado por lo que le diga una persona que algún día dijo, bueno, me lo reveló Dios, créanme, porque yo les estoy diciendo que sí, que así fue, Sí. y me parece muy peligroso. Sí, yo creo que ahora sí, ¿qué es lo que debe de hacer un cristiano ante todo esto? Porque como tú dices, hay distintos grupos, los sunitas y los chiitas, unos son más extremos que otros, ya los chiitas que creen en la sucesión sanguínea de Mahoma y que ellos creen que el El primo, sucesor debía de ser predecesor. Ali, ajá, y los sunitas que creen que era por votación de la gente y que habían quedado Omar, luego, no, primero fue Abu Bakr, luego Omar, luego Uthman y luego hasta el final Ali. Pero, o sea, dentro de sus diferencias y hasta incluso que ellos se matan entre ellos, a pesar de que uno no sean extremistas o no, de todas formas, hay una cosa, a pesar de todas sus diferencias en las que ellos están de acuerdo, y es que si es un Estado islámico en el que se está viviendo y un musulmán se convierte al cristianismo, si es un Estado islámico que aplique la Sharia, si alguien se Ujú. convierte al cristianismo, todas las escuelas de pensamiento están de acuerdo en que debe de morir, todas. Y las únicas discrepancias que hay entre ellos es si se le da un tiempo para arrepentirse y regresar al Islam, o se le mata al instante, o se le tortura y se le mata. Entonces, ese es el precio a pagar por Cristo. Ese es el precio a pagar que seguramente habrá en Afganistán porque son los sunitas, que ellos son todavía más duros los que están allá. Y aparte los talibanes que son todavía aún más duros. Entonces, ese es el precio a pagar de un cristiano. Entonces, estamos de acuerdo que ellos son enemigos del Evangelio, ellos son enemigos de la verdad. Su libro consistentemente niega las verdades para salvación. Pero además de todo, no, ni siquiera alaban al mismo Dios, porque por ahí leía, no sé si este libro me suena familiar, dice las relaciones de la iglesia con los musulmanes, 800, párrafo 800, bueno, el numeral 841 del catecismo dice, las relaciones de la iglesia con los musulmanes, el designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Perdón, pero después de todo lo que leímos, de cómo es el Islam, ellos no adoran al mismo Dios, ellos adoran un Dios que permite que violen, que de hecho incluso lo aprueba, que aprueba que una persona de 52 años tenga relaciones sexuales con una niña de 9, porque Alá fue el que le reveló a Mohammed que lo hiciera. Eh, Tenemos uno que estamos viendo que este Alá manda a que estés a cada rato matando a todo el mundo. No es el mismo Dios. Ya desde que se llama el engañador, no es el mismo Dios. Entonces tenemos que entender que ellos no tienen al mismo Dios que nosotros. Y ahí es donde entra mi urgencia y me emociono. ¿Por qué? Porque ellos necesitan el Evangelio. Ellos son enemigos de la verdad, por supuesto, así como nosotros lo fuimos en algún tiempo antes de convertirnos. Pero ¿qué dice la Ujú. Biblia?
ama a tus enemigos. Cristo mismo lo dijo en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Habrá persecución ahora en Afganistán activa contra los cristianos, pero ¿sabes qué? A pesar de que nos duela, de verdad, tenemos que orar por ellos, no tenemos de otra. Lucas 6:32 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Exacto, esa es la diferencia del cristiano. El cristiano no ama al que lo ama. Por supuesto que lo hace. O sea, pero el cristiano va más allá. El cristiano ama al que lo odia, al que lo detesta, al que lo quiere matar, al que lo quiere humillar. A ese también lo amamos. Y en Lucas 6:35 al 36 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nuestro ejemplo máximo de vida fue un hombre, que a la vez es Dios, que murió por los pecados de la humanidad. No lo merecíamos, éramos enemigos. Nosotros si hubiéramos estado ahí el día de la crucifixión, seguramente estuviéramos gritando, crucifícale, crucifica a ese hombre. Y aún así él hubiera muerto por nosotros. Y esa es la belleza. Y yo creo que eso es lo que un cristiano en este momento tiene que hacer, tiene que amarlos. Y ese amor que te lleve a predicarles y ese amor que te lleve a orar por ellos. Si tú no estás llamado a ser misionero allá, ora, ora por ellos, ora por esos enemigos y también ora por los misioneros y por los cristianos que están allá, porque no se juegan, no se juegan una burla en redes sociales, ellos se juegan su vida. Sí, quiero escuchar tu opinión porque me estoy emocionando mucho, perdón. Sí, sí, me doy cuenta y me parece perfecto con lo que parte, ¿no? Me da un excelente testimonio de la obra de Cristo en tu vida. Y sí, yo quisiera dejar un mensaje para las personas que estén escuchando este podcast y que no sean creyentes, seguramente y lógicamente, porque yo no nací creyente tampoco y así mismo como ustedes, si no me hubiera convertido en este momento probablemente estaría pensando, pero ¿y esta gente loca qué le pasa? ¿Cómo me vienes a decir todas estas cosas que me estás contando sobre el Islam? Eh, que son gente sanguinaria, gente que tiene unas ideas rarísimas sobre el amor, sobre cómo comportarse en sociedad, cómo tratar a las mujeres, cómo tratar con la gente que piensa distinto a ellos, al punto de simplemente matarlos y de hecho hacerlo creyendo que les hacen un bien. ¿Cómo me vienes a decir aquí que los amo? Bueno, pues, como decía Edgar, es la diferencia en cristianismo y es en nuestra convicción de nuestra creencia en Dios. Eh, que vemos a sí mismo, como Él nos amó, siendo nosotros sus enemigos. Y podríamos decir, sin lugar tanto así equivocarme, sin que suene, mejor dicho, a pesar de que vaya a sonar muy extremista lo que yo pueda decir, podríamos decir que el Islam es enemigo del mundo, porque nos ven así, como sus enemigos, como gente que como no cree lo mismo que ellos creen, pues deben ser aniquilados. Pero aunque ellos nos vean de esa forma, y aunque nosotros los veamos de la forma en que los vemos, no quiere esto decir que debemos odiarlos, no quiere decir que debemos, nosotros al menos como creyentes, dejar de cumplir con el mandamiento que nos ha dado el Señor, que es de amarlos, que es de orar por ellos, por su conversión, porque ellos lleguen a la verdad, porque tal vez ellos creen que nos salvan a nosotros matándonos, pero nosotros creemos que es Dios quien puede salvarlos a ellos, por simplemente su misericordia, por la fe, porque nosotros arriesgándonos tal vez la vida, como decía Edgar, yendo a predicarles la verdad, no imponiéndoles, entiendas esto, no obligándolos a que crean lo mismo que nosotros, bajo ningún concepto, sino simplemente compartiéndoles la verdad que nosotros tenemos en estos momentos, que no viene de nosotros, sino de parte de Dios, porque ¿quiénes somos nosotros como humanos para darnos la forma de salvar a los demás? ¿Quiénes somos nosotros para, incluso para juzgar y castigar? Porque tranquilamente cualquiera puede decir, uy, pero esta gente es enemiga de la humanidad, deberíamos matarlos. Son millones de personas, son miles de millones que son musulmanes. Ujú. ¿Y qué vamos a hacer? Ir a matarlos, a genocidarlos, porque ellos representan hasta un cierto punto una amenaza para el resto de la humanidad. No, realmente no, no es el mensaje que nosotros queremos dar en este momento.
ni en este momento ni nunca. Nuestro Amén. mensaje siempre va a ser del amor de Dios, de Amén. la compasión, de la misericordia que Él ha tenido para con nosotros, que fuimos sus enemigos, así mismo como para ellos, que también están en una vida de pecado, desobediencia y de incredulidad hacia el Dios amoroso y misericordioso que nos ha concedido la salvación. Amén. Y fíjate que eso que mencionas, el Islam, bien practicado, es potencialmente un riesgo. Pero sí quiero aclarar que a pesar de que el Islam en sus preceptos sea bélico, es posible que la gente viva un Islam pacífico. La gente puede practicar el Islam siendo pacíficos, si se olvidan de muchas cosas que son bélicas que vienen en el Corán. Por eso la gente en el occidente que es musulmana no, yo no la veo como tal cual un riesgo potencial. Como riesgo potencial veo a los recién inmigrantes que son de grupos radicales, que esos vienen al occidente, pero los que ya son como la tercera generación, que ya están más occidentalizados que nada, que ellos, a pesar de que su Corán diga que no se hagan amigos infieles, ellos tienen amigos que no son musulmanes. Yo tengo amigos musulmanes y les quiero compartir de Cristo, pero a ellos yo no los veo así como una amenaza per se. Entonces yo quiero que se entienda que el musulmán occidental no lo veo con el mismo, por así decirlo, con la misma precaución que al musulmán del oriente, porque es que en el oriente son mayoría, en el oriente ponen su ley. Acá realmente están un poco más adaptados, pero algo tienen en común ambos. Están practicando una religión que no los va a salvar. Y yo creo que ese es el amor que se tiene que tener a todo musulmán, a todo judío, a todo no creyente, a todo ateo, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros queremos de corazón que se salven. ¿Qué nos toca realmente? No tenemos que responder con miedo y los cristianos que están allá no tienen que responder con miedo. Es válido sentir, obviamente es válido sentir miedo, es una emoción, es de hecho incluso una reacción natural para la supervivencia, pero la Biblia dice que tenemos que ser valientes. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9 dice eso. También tenemos que saber sufrir en Filipenses 4 del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y además nos toca si a nosotros nos toca sufrir el día de mañana, tenemos que estar dispuestos a sufrir hasta el punto de la muerte. Porque la Biblia dice en Filipenses 1:21, dice, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero a la vez también tenemos la seguridad, como dice Romanos 8, del 38 al 39, que ni la muerte, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, por más de miedo que esté la situación, aunque andes tú en valle de sombra de muerte, no vas a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová estará contigo, porque Jehová estará a tu lado. Y si tienes que morir, el morir es ganancia. Acuérdate que vas a ver el cielo. Si tú eres un cristiano, tú ya sabes a dónde vas a ir y vas a conocer cosas tan maravillosas que ni ojo humano ha visto, que ni lengua ha podido pronunciar lo que hay. Pablo fue al cielo y fue regresado aquí a la tierra para terminar su ministerio. Cuando dice que fue al tercer cielo, él dijo que no se quería regresar. Así de hermoso ha de ser el cielo, así de Mm. hermoso ha de ser lo que vamos a ver. Eh, y fíjate que, ¿por qué estamos hablando tan así del Islam y todo eso? Porque es importante estar informados y saber contra qué nos enfrentamos como cristianos. No solamente el Islam, hay muchísimas cosas contra las que nos enfrentamos como cristianos. Lo más normal son las tentaciones que hay aquí en el occidente, el materialismo, la fornicación, tantas cosas eróticas, la liberación sexual, a todo lo que da. Esos también son enemigos. Y vamos a hablar de ellos en el podcast algún día. Pero esta vez el tema que se está tocando es esto, porque tenemos que saber contra qué nos enfrentamos. Por eso es importante que lo sepamos. Y si ustedes quieren conocer un poquito más eh, del Islam y todo ese tipo de cosas, pues bueno, aquí se les dio varias fuentes y de hecho incluso si quieren saber de la vida de Mohammed, la biografía más temprana de él y la más fiel sería la de Ibn Ishaq.
Ibn Ishaq, y fue editada por Ibn Hisham, Ibn Hisham. Si quieren buscar esas biografías de Mohammed, son las más fieles, porque hoy en día muchos musulmanes occidentales no tienen idea de lo que estamos hablando el día de hoy, porque ellos leen de las biografías nuevas que ya están tratando de hacer a Mohammed casi como un iluminado y casi como un Cristo, pero no, realmente era un hombre que se equivocaba y un hombre que hizo bastantes cosas malas como todos. La diferencia es que probablemente él no murió en Cristo, no murió en Cristo y eso es algo triste. Pero los que estamos vivos todavía tenemos esa esperanza. En mi caso, pues la decisión ya está tomada. Yo ya soy de verdad un cristiano convencido y sé a dónde voy a terminar cuando muera. No le tengo miedo a la muerte. Eh, y sé que tengo la responsabilidad de compartirles el Evangelio, porque es lo único que los va a cambiar, es lo único que realmente va a hacer la diferencia aquí. Y ya nada más también decir que la mejor respuesta para nosotros, la mejor forma de bendecir el mundo islámico es eso de compartirles el Evangelio, de compartirles que alguien murió por ellos, que se llama Cristo Jesús. En 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo fue el pago por nuestro pecado. Ahorita los cristianos sabemos que Cristo fue el pago por nuestro pecado, pero no solamente murió por nosotros, sino murió por todo el mundo. Entonces, seamos consecuentes con lo que creamos, seamos congruentes con esa idea. Eh, Vayamos y prediquemos. No todos están llamados para predicar hasta allá, pero tu vecino, ¿qué tal? ¿Ya le predicaste? Es una pregunta que nos tenemos que hacer los cristianos. ¿Ya le predicamos a nuestro amigo con el que hablamos muy seguido? Esas son cosas que tenemos que estar haciendo. Es la mejor forma de bendecir a las personas. Y ahora para el musulmán, si nos llega a escuchar uno y está dudando sobre convertirse a Cristo, yo sé que tienes un riesgo de perder a tus amigos y a tu familia y hasta de morir, pero hay unos versículos que están en Filipenses 3 del 7 al 12 que inician justamente hablando de la pérdida. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es del Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegó a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hay que proseguir a la meta. No tengas miedo. Después de Cristo, después de que Cristo cambie tu vida, después de que el Espíritu Santo te transforme, todo, todo lo que pierdas no se compara con lo que vas a ver allá. No se compara con saber que vas a tener un cuerpo transformado y que lo vas a ver tal y como es. Y que un día va a venir en su gloria y toda rodilla se va a doblar y va a aceptar y va a cantar y va a decir que Jesús es el Señor. Entonces, si te dicen que salirte de tu religión te hace perder la salvación, que es un pecado imperdonable, que decir que, ay, por creer en ese Jesucristo ya eres salvo, si te dicen que eso es un pecado imperdonable, no les hagas caso porque la Biblia bien lo dice. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No necesitas más. Si te dicen que es un pecado imperdonable tomar la mejor decisión de tu vida, no les hagas caso. No les hagas caso. Ve a Cristo. Te escucho, Jonathan, en tu conclusión final. La verdad es que no tengo mucho más que agregar. Como ya había dicho, no tenemos que tomarlos como un enemigo al que atacar, sino más bien como alguien más a quien predicar. Como tú bien has dicho, tal vez no sea mi llamado, tal vez no sea el llamado de la persona que esté escuchando el podcast, pero si es el llamado de otra persona, sé que lo hará, así como en algún momento otra persona le compartió el evangelio. Y del mismo mensaje de darle valor a la persona que está escuchando esto y que
y que haya creído en este mensaje, sea musulmán, no sea musulmán, pero más aún si fuera musulmán, como decía, como decía Edgar, no tengas miedo. La recompensa es que no se puede incluso alcanzar a explicar a perfección solo con palabras. Va más allá de cualquier, de nuestra comprensión humana, va más allá de cualquier imaginación que nosotros podamos tener. Eh, Apenas si puedo yo decirte que será un momento de extrema y perpetua felicidad, de tranquilidad, de ausencia por completo de dolor y, y más que nada será de paz, adoración al Señor. Obviamente, humanamente podrías tener mucho temor, pero si Dios toca tu corazón y tomas la decisión de escuchar más, de aprender más, si, si ya tú te ves creyendo realmente en el mensaje de salvación de Cristo Jesús, en ese momento no tendrás más miedo. Yo no soy tanto de compartir experiencias o mi testimonio, pero es algo que me pasó. Yo soy el primero en reconocer que yo no era un excelente hombre, no era un excelente hijo, tuve mis muchos errores, yo era el peor de la familia, de toda la familia, y naturalmente en el momento de mi conversión yo pude tranquilamente haber pensado, nadie me va a creer que me he convertido, yo no voy a ser bueno en esto, la gente se me va a ir en contra, voy a perder amistades, voy a perder oportunidades en la vida, mucha gente se podría aprovechar de mi creencia o de mi forma de vivir, y eso son cosas que dan miedo, porque podrías pensar que se te cierran puertas laborales, se te cierran puertas de relaciones sociales, incluso a veces tal vez estudios, tantas cosas que afectan bastante nuestra vida. Entonces, tal vez no era un miedo como que a la muerte, pero sí era un miedo razonable al cambio de vida que yo pude tener, pero gracias a Dios no lo tuve, porque pensaba más en la seguridad que tenía ahora de mi salvación, mi tranquilidad de saber que tenía una vida nueva y la tranquilidad de saber que después de la muerte iba a venir algo completamente nuevo, algo mejor, que como dijo Edgar, el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Realmente yo no me arrepiento jamás de haberme convertido, jamás. Y he pasado por situaciones alguna vez hasta de vida o muerte. Y, puchica, puedo decirlo con tranquilidad. Yo estaba tranquilo, estaba en paz, de que yo sabía que si en ese momento de que me estaban apuntando con un arma de fuego, me disparaban en el pecho, me daban el corazón, me mataban, yo no iba a tener ningún arrepentimiento, ningún asunto sin resolver en la tierra, ni ninguna inseguridad, porque mi seguridad está en Cristo Jesús. Esa misma seguridad la tendrás tú, te lo aseguro. Y no te lo aseguro por mí, sino porque la palabra así mismo lo dice. Tú tienes esa seguridad en el Señor. Entonces, te animo a que conozcas más de la Biblia, a que la estudies, a que busques alguna persona que sea un apoyo, pero más que nada busques al Señor, que te pongas en oración, que le pidas que te enseñe su palabra, porque como ya dijimos, no tenemos nosotros un sumo sacerdote, que ni tenemos un magisterio, ni una tradición, que sea la que dictamine las cosas, que sea la que te dé la verdadera revelación, el verdadero profeta, nada de eso. La palabra de Dios está ahí en la Biblia y es tu momento con Dios, es tu relación con Dios, es Él hablándote directamente a ti, explicándote, llevándote a su verdad. Y, y ese es mi mensaje para ustedes. Amén. Pues mira, nada más yo igual, también me pasó lo del arma de fuego y exactamente el mismo sentimiento. Yo sabía dónde iba y no tenía miedo. Entonces creo que es algo que es inherente del cristiano, saber a dónde vas. Y si alguien tiene dudas a dónde va, tiene que acudir a Cristo. Eh, Nada más, un poquito antes de terminar, si alguien tiene más dudas del Islam y todo eso, voy a dejar una playlist en la descripción de esto, de
una lista de videos que explican el Islam. La explicación es por Nabil Qureshi. Y si alguien quisiera que yo suba algún video ya explicando un poco más técnica las cosas del Islam, porque realmente son 18 páginas de notas las que tengo, me llevaría 3 horas, pero de monólogo nada más. Pues me dicen y puedo intentar hacerlo, pero por mientras espero que esto realmente sea lo que les sirva a ustedes para, para su edificación personal y que entiendan que realmente estudiar de esto, conocer de esto, te hace valorar realmente, si eres cristiano, te hace valorar realmente la verdad de Cristo, la verdad de la Biblia. Si, si no eres cristiano, no tengas en poco todo lo que acaba de decir Jonathan, todo lo que acabo de decir yo. Reconcíliate con Dios. La misma Biblia lo dice, que nosotros los cristianos en este momento estamos fungiendo como embajadores en nombre de Cristo. Y por medio de nosotros es como si Dios rogase, que dice, reconciliados con Dios, dice, en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros todos tenemos que reconciliarnos con Dios. Jonathan ya lo hizo, yo ya lo hice. Si tú no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas. Eh, lo vimos en Romanos 19. Ahí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es como la Biblia enseña. Ya para acabar, quisiera leer, este texto es para los cristianos. Juan 15:18, el Señor Jesús dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y luego el mismo Juan, en primera de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros aquí estamos muy bien. Nosotros aquí lo más que tenemos son burlas, a veces rechazo, son cosas chiquitas. A ellos realmente por la zona árabe los odian y pueden perder su vida. Pero ¿sabes qué? Antes de eso aborrecieron al Señor. Antes de eso, a Él lo mataron. Si nosotros morimos, ya sabemos a dónde iremos porque Él ha puesto el ejemplo y Él ha dado la seguridad. Y ya nada más por último, me gustaría terminar con una oración por los cristianos que están allá, por los misioneros y también por los que los persigan. ¿Y por qué quiero orar por todo esto? Por segunda a los Tesalonicenses 3 del 1 al 3. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Eso es lo que enseña la Biblia. Tenemos que orar por ellos que están allá para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. No todos son de nuestra fe, no todos creen lo mismo y por eso los van a perseguir, hombres perversos y malos, pero sabes que también tú, que eres cristiano ahora, tú también eras perverso y malo y lo sabes. Entonces, en lugar de enojarte con ellos, con los que están matando cristianos, ora por ellos y también ora por los cristianos que están allá para que ellos puedan compartir el evangelio, para que sea glorificada la palabra. Y por eso quiero terminar con una oración. Usualmente se ora antes de empezar este podcast. Eso nunca está grabado, pero siempre se pone en las manos de Dios. Pero esta vez quiero que se escuche la oración para toda esta situación. Ahora sí, pues vamos a orar y terminamos. Vamos a orar. Dios, Dios Todopoderoso, te pido de todo corazón, de verdad, de todo corazón, que tengas en el hueco de tu mano a todos los cristianos que están allá, Señor, a los misioneros, Señor, a los que te aman, que tú los guardes, Señor, que los guardes de toda amenaza, que si van a tener pruebas, siempre salgan fortalecidos, Señor, y que si es, es de ti que ellos mueran, si tú lo permites, Señor, dales paz a los que los aman, Señor. Yo no los conozco, no sé quién carambas está allá, Señor, pero yo los amo porque yo sé que son mis hermanos en Cristo. Dales paz, Señor, y danos paz también a nosotros. Danos paz, Señor. Y danos templanza para orar por los que los persiguen, porque eso es lo difícil, Señor, amar al enemigo, pero te pido por ellos para que cambien sus corazones de los más que se pueda y miren hacia ti, que eres el único punto brillante que hay en la faz de la tierra y del cielo y de lo que hay en todo este mundo, Señor. Señor, aquí estamos dos cristianos que te aman
orando para que tu obra se haga en este mundo, Señor. Y aquí lo digo a título personal, si tú decides llamarme, Señor, para lo que sea, aquí estoy, aquí está mi vida. Yo no tengo idea de árabe, yo no sé nada, Señor, pero si tú un día dices, Edgar, quiero que vayas allá, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida. Mientras no, yo voy a seguir orando por ellos y yo voy a seguir compartiendo los que tengo al lado, Señor. Pero no permitas que se apague el amor por los demás, Señor, que seamos conocidos por nuestro amor. Muchos musulmanes no han experimentado eso, Señor, y muchos se han convertido por el amor de los cristianos que ven en nosotros. Permite que tu amor sea reflejado, Señor. Cuídalo, Señor. Cuida a tu gente allá. Cuida a tus hijos. Yo sé que lo haces, Señor, pero yo te lo pido porque me da tanta tranquilidad, Señor. Y te pido también que se salven los más que puedan, Señor, para poder gloriarnos allá en el cielo un día en tu gloria, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, que vino aquí al mundo, que se encarnó, murió por nuestros pecados en una cruz y resucitó para asegurarnos que íbamos a vivir también, Señor. Te lo pido en ese nombre de tu Hijo, Jesucristo. Te agradezco esta oportunidad, Señor. Amén. Bueno, perdón. Bueno, ahora sí, pues muchísimas gracias, Jonathan. Se te quiere mucho y pues, que Dios bendiga a todos los que escuchen esto. Este es el final de un episodio de Outsiders Bajo la Lupa. Si te gustó el contenido, suscríbete, no te vas a arrepentir. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.